¿Qué tal con todos? Tengan un buen día. Les saluda Maritza Pacheco, una de las psicólogas del Colegio Trilce. En esta oportunidad vamos a hablar acerca del TDAH y el aislamiento. Porque es importante saber que las conductas de los niños que padecen este trastorno a veces es difícil de poder controlar. Entonces, en estos tiempos es mucho más por el hecho de que ellos no tienen un lugar donde distraerse, donde canalizar energías, ¿no? Entonces hemos creído conveniente este tema. Pero antes de esto tenemos que tener en cuenta lo siguiente. A raíz del confinamiento, del aislamiento, algunos papis están pensando que algunos de sus hijos tienen o son hiperactivos. ¿Por qué? Porque de repente ven que tienen muchas energías, que no se cansan de jugar, que están de un lado a otro. Entonces, antes de etiquetar a sus hijos, tenemos que tener en cuenta las siguientes características para que puedas diferenciarlas. Un niño con trastorno de déficit de atención e hiperactividad es un niño que le afecta en tres partes diferentes, ¿no? En cuanto a su atención, en cuanto a su comportamiento y en cuanto a su pensamiento. En cuanto a su atención, presenta problemas para mantenerse concentrados, es decir, se distrae fácilmente. Con frecuencia parece no escuchar, por eso es que cuando uno le da una orden o le pide algo demora en hacer caso. Suele perder las cosas constantemente. Ese es el niño que llega a la casa y se olvida el corrector, se olvidó el lápiz, se olvidó el borrador, no sabe dónde dejó el cuaderno, ¿no? De repente la pijama. Cambia de una actividad a otra. Por ejemplo, está armando un rompecabezas, no termina y va a jugar de repente con la pelota, ¿no? Entonces se cansa hacer lo mismo siempre. No termina las tareas escolares porque le parece algo tedioso muchas veces. En cuanto a su comportamiento, mueve constantemente los pies y manos, pero sin ninguna finalidad aparente. Salta y corre en situaciones que no son correctas. Su nivel de actividad es excesiva, ¿no? Paran saltando, paran corriendo de un lugar a otro. Se levanta de su asiento constantemente. Es por eso que a veces las profesoras le dicen al papá que no se logran sentar, que si se sientan unos minutos y vuelven a pararse. Tienen dificultad para jugar tranquilo. Muchos de ellos muestran juegos de manera impulsiva o agresiva. ¿Por qué? Porque no saben canalizar las energías que tienen. En cuanto a su pensamiento, responden sin pensar antes de escuchar. Muchas veces, nosotros no terminamos de decirle darle una acción y ellos ya están hablando. Interrumpe las actividades de los otros. Por ejemplo, molesta al hermano que está estudiando, por ahí al amigo que está escribiendo, ¿no? No prevé las consecuencias de sus actos, que quiere decir que no tiene miedo a hacerse daño, ¿no? Que si hace algo no mide la consecuencia del daño que puede ocasionar. Tiene dificultades para esperar su turno, es algo impaciente, le cuesta respetar las normas que puede poner la mamá, el papá, la profesora, ¿no? Y responde a veces bruscamente. Ahora que ya sabes esas características, tienes que tener en cuenta que se dan en tres ambientes diferentes, tanto en la casa, tanto en el colegio y en otro ambiente donde el niño se desarrolle constantemente. No es que solamente tiene esas características en la escuela o solamente en la casa, no. Tiene que ser las repetitivas en tres ambientes diferentes. Ahora te voy a dar algunas actividades, ¿no?, que tú puedas utilizar para evitar la crisis en los niños con este trastorno. Temprano puedes hacer una rutina de ejercicios motores y luego de respiración. De repente no cuentas con el espacio suficiente, puede ser una rutina en cuanto a coreografía, algo pequeño, algunos ejercicios de respiración, de estiramiento, donde ellos puedan no botar ciertas energías. Lo que no es recomendable es que pasen bastante tiempo en lo que es artefactos electrónicos. Para muchos papás sé que es una gran ayuda la tablet, el celular, el televisor. ¿Por qué? Porque son donde mantienes al niño quieto, ¿no? Y te deja hacer de repente tu trabajo, las cosas en casa. Pero no es recomendable, ¿por qué? Porque ahí evitas que su pensamiento, su creatividad, su memoria se desarrolle adecuadamente.
Cada miembro de familia tiene que tener una responsabilidad. Alguien que ayude a llevar los platos a la mesa, que los recoja, que ordene sus juguetes, que tiendan la cama, ¿no? Y como papá tenemos que tener en cuenta y hacer que estas actividades se cumplan. ¿Para qué? Para que el niño logre organizarse y no vea que solamente él tiene que hacer algo, sino que todos los miembros de familia están colaborando para ello. También tienes que realizar con él actividades que lo motiven. Por ejemplo, si a él le gusta que le cuentes un cuento por las noches, si le gusta hacer algunas actividades o por ahí puedes hacer un experimento en casa, ¿no? Actividades que a él le llamen la atención. ¿Por qué? Porque si no, se va a aburrir, se va a estresar más o de repente su conducta puede incrementar. Aquí te recomiendo algunos links, algunas páginas que puedes visitar que contienen juegos, algunos libros o material que puedes utilizar en casa para distraerlo un poco. Pero recuerda que lo más fundamental aquí es tener mucha paciencia y tolerancia con niños que presentan este trastorno. Son niños que no saben controlarse a sí mismos. Entonces, como papás tenemos que ser la guía y el ende para que esto pueda mejorar poco a poco. ¿Ok? Recuerda que como departamento de psicología siempre puedes contar con nosotras ante cualquier dificultad. Gracias.